Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después de unos días así que he estado sin aparecer porque estaba esto a casi 30 y bueno, 39, no, 38 así 37, bueno, un calor que hacía. La verdad es que no tengo muchas ganas de grabar. Tenía cosas que hacer también y bueno, que no. Total, que me ha venido bien estos 2 días de descanso. Al final el reto no lo he seguido. Sinceramente no me gustaban tampoco cómo estaban quedando los vídeos. Quedaban muy... no sé. Se notaba que estaba así como sin ganas y tal. Así que bueno, he preferido estar 2 días ya descansando. El reto pues nada, lo dejamos y prefiero hacer, no sé, 4 o 5 vídeos a la semana y luego los otros días los tengo para pensar cosas y descansar y bueno, hacer también otros temas que tengo que hacer como cualquier persona. Bueno, pues mira, hoy vamos a hacer otra valoración de, bueno, de otra persona. Tenemos aquí a, bueno, a Juan Boudón, que como sabéis es una persona que entrevisté hace, bueno, fue la primera entrevista que hicimos en el programa. Entonces también me ayudó con la entrevista de Ale Ruiz y bueno, es un colaborador. Y él, como podéis ver aquí, hace, bueno, hace mentalismo, hace también magia, hace eh, pues esto, algo de hipnosis. Hacía tiempo que no hace hipnosis en la calle, pero vamos, que sabe, sabe. Y hoy vamos a ver unos vídeos, este de aquí cortito de 2 minutos, no, este de mentalismo, este de 1 minuto, que viene es un resumen de este. A ver, es que hay más. Hay 5 vídeos, es que todos no los podremos ver. Elegiré uno, cogeré uno y a ver qué tal. Vamos a ver el primero y os digo el qué. Cada segundo que pasa te relajas más y más en ese estado de relajación. Perfecto. ¿Abiertos? ¿Lo tenéis así? Perfecto. Te voy a hacer así, vas a caer hacia atrás. Cuando caigas hacia atrás caes instantáneamente dormido. Fíjate. 3, 2, 1. Perfecto, lo estás haciendo genial. Vale, esta vez es un juego un poco diferente porque esto duerme más profundo en este estado de relajación, más profundo con cada segundo que pasa. Te relajas más y más en este estado de relajación. ¿Cómo quieres entrar? No sé, como quieras. Elige. Como ellos. Como ellos, venga, de pie. A ver, cuidado, no me pises los cuerpos, por favor. Bastante más, Duerme más profundo. Y más. Y más. Completamente relajado, bien encerrado. Más profundo. Perfecto. Vale. Este es... Vale. Pues hemos visto así brevemente esta máquina que es Pelayo. Pelayo, ¿por qué he dicho Pelayo? Ah, vale. He dicho Pelayo porque tiene un amigo que se llama Pelayo el Juan. Vale, me refiero a Juan Budón. Cada segundo que pasa te relajas más y más en ese estado de relajación. Perfecto. ¿Abiertos? ¿Lo tenéis así? Perfecto. Te voy a hacer así, vas a caer hacia atrás. Cuando caigas hacia atrás caes instantáneamente dormido. Fíjate. 3, 2, 1. Perfecto, lo estás haciendo genial. Vale, esta vez es un juego un poco diferente porque esto duerme más profundo en este estado de relajación, más profundo con cada segundo que pasa. Te relajas más y más en este estado de relajación. ¿Cómo quieres entrar? No sé, como quieras. Elige. Como ellos. Como ellos, venga, de pie. A ver, cuidado, no me pises los cuerpos, por favor. No le piso los cuerpos. Bastante más, Duerme más profundo. Y más. Están muy sugestionables.
Supongo que ya le habría hecho algún tipo de trabajo de presugestión. Este de los skaters creo que es bastante bueno. ¿Puedes darme la mano o si te importa no? Vale. Quiero que relajes esta mano, por favor. Y quiero que me mires a los ojos y te imagines que puedes ver 2 metros por detrás de mí. ¿Vale? Relaja la mano, déjala relajada completamente. Y quiero que te imagines que de verdad puedes ver 2 metros como si fuese transparente. En un momento voy a chasquear los dedos. Cuando yo chasquee los dedos vas a empezar a sentir algo especial. Ya verás. Vale, perfecto, muy bien. En un momento voy a decir duerme. Cuando yo diga duerme, no te vas a caer inconsciente, no te vas a dormir. Simplemente vas a cerrar los ojos y dejarte caer, dejarte llevar. 3, 2, 1, duerme. Cierra los ojos. Cuando vamos a abre los ojos, vamos a hacerlo otra vez, ¿vale? Simplemente deja los ojos, cierra los ojos y déjate llevar. 3, 2, 1 y duerme. Perfecto, más profundo. Quiero que relajes esta mano. Ahora 10 veces más profundo. Perfecto. Con cada segundo que pasa te relajas más y más, cayendo en esta sensación de bienestar general, de una sensación que te llena completamente. Quiero que te imagines 10 escalones. Vas a ir bajando uno a uno al paso que yo te marque. Y con cada escalón que bajes te vas a relajar más y más y más, viajando por la nebulosa de tu mente. 10, 9, 8, puedes dejarte llevar, 7, 6, 5, 4, más relajado, 3, 1000 veces más relajado, 2, 1 y completamente relajado ahora. Perfecto, lo estás haciendo genial. Quiero que te imagines una puerta delante tuyo y vas a abrir esta puerta y detrás ves un paisaje que es muy reconfortante. Es un paisaje que ya conoces de tu juventud y quiero que te pases por él, notes el suelo porque andas descalzo, que notes el aire, cómo huele todo, cómo se siente todo y que lo notes todo de verdad, relajándote cada segundo más y sintiéndote cada segundo mejor. En este momento, todo lo que no sea mi voz va a desaparecer ahora. Solo te das cuenta de mi voz y todo lo que no sea mi voz te lleva más profundo en este estado de relajación. A partir de ahora, cada vez que yo diga duerme, vas a volver a este estado, pero... Por un momento, puntualizando una cosa. ¿Veis que se va a tambalear un poquito para adelante y para atrás? Eso es una señal de que la persona estaría ya así. Se podría... o sea, con toda la explicación que le ha hecho, la cuenta hacia atrás y todo esto, ya la persona ya estaría hipnotizada, vamos. A ver los ojos. 10 veces más profundo, 10 veces más relajado. Sí, está ¿Puedes ya dejarme esta mano? en estado 1. Voy a estirar esta mano y quiero que te imagines que se convierte poco a poco en una rama de un árbol. Las ramas de los árboles no se pueden doblar. Por mucho que lo intentes, no vas a poder doblarlo. Intenta doblarlo ahora. Perfecto, lo estás haciendo muy bien. Verás cómo no puedes doblarlo. Abre los ojos, por favor, y mira cómo no puedes doblarlo. Intenta doblarlo. ¿Cómo se siente? Extraño, tío. Mira, ahora vas a poder doblarlo. Ahora. Te lo juro, bro, funciona eso bien. Perfecto. Dame la mano. Mírame. Y así para ir más rápido, ya os hago directamente la crítica. Le faltaba un poquito más de... O sea, yo lo hubiese sacado de esta de relajación, bueno, de la hipnosis, con alguna excusa, y lo hubiese hecho otra prueba de sugestión para meterlo dentro. Pero para meterlo más profundamente. Entonces sí, entonces ya está, que también si es una prueba de sugestión, en fin de cuentas lo del brazo rígido se considera prueba de sugestión, aunque también podría ser parte de un show. Total, que con un poquito, o sea, estando saliendo, pues ya lo tiene más profundamente, y esto del brazo le sale, bueno, les he salido perfecto a la primera. Total, que, o sea, ¿lo hace bien o lo hace mal? No, lo hace bien. Lo único que tiene que, o sea, que puede hacerlo de varias maneras. O sea, dentro de la prueba de sugestión en sí, que le haya salido así, como algunas personas me dicen, no es que si me sale mal, no sé qué, a ver, no pasa nada si, o sea, salir mal no sale mal. Forma parte de las pruebas de sugestión y del show, que creo yo.
Si no se hace con una manera, se hace con otra, para que la persona llegue a este estado de hipnosis. Y duerme. Más profundo en este estado de relajación, más profundo. Con cada segundo que pasa, Vale. más profundo en... Aquí lo hubiese hecho, como es una persona que está algo nerviosa, que no sabe muy bien qué tiene que hacer, pues explicarle un poco más qué es lo que tiene que hacer, que se tiene que dejar llevar, que puede estar tranquilo, que no le va a pasar nada, tiene que confiar, que la hipnosis no tiene ningún efecto así secundario, que etcétera, etcétera, etcétera. Y tenga pues la confianza, que aquí quizás le falta un poquito. ¿Qué más? Profundizar más. Se puede hacer que profundice más haciéndole ejercicios de respiración. Quizá lo hubiese puesto yo aquí alguna prueba de sugestión. O sea, en vez de pasar directamente al brazo rígido, pues no sé, manos, yo os he hecho manos pegadas, manos con imán, que se dice, o una cosa así de estas para hacer que la persona vaya cayendo en el juego de la hipnosis, así más gradualmente. ¿Qué más? A ver, tenemos... en este estado de relajación. En un momento vas a abrir los ojos. Cuando abras los ojos, tus pies están completamente clavados al suelo. Y no vas a poder dar un paso por mucho que lo intentes. No te vas a caer, simplemente no vas a ser capaz de mover los pies de donde están, porque están clavados al suelo, como si fuesen dos raíces de dos árboles. 3, 2, 1, ojos abiertos. ¿Puedes andar hacia mí? Vale, aquí lo que pasa es eso, con unas sugestiones a veces la persona está más... O sea, le funcionan, y con otras pues no. Igual con la sugestión que ha sido muy imaginativa, que le ha dicho, imagínate, bueno, la raíz de un árbol, ¿no? Una cosa que es muy de imaginación, pues no sé, le ha ido bien. Y ya digo, a unas personas las sugestiones que se le haga para hacer, bueno, las pruebas de sugestión que se le hacen, a algunas personas le irán muy bien, a otras no, y es ir jugando a ver qué es lo que sale, qué es lo que va bien. Si unas no quiere decir que la hipnosis esté mal, simplemente que esas personas hay que hacer otro tipo de sugestión. ¿Cómo es la sensación? Cada vez que lo intentas se vuelve más fuerte. Intenta andar hacia mí. Es imposible por mucho que lo intentes. Y mira, cuando yo dé una palmada, vas a poder andar hacia mí, pero no te vas a acordar de tu nombre. Fíjate, anda hacia mí. ¿Cómo se siente? Oye, ¿cómo te llamas? Yo no me lo creo. Hasta que no me pase a mí no me lo creo. ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio. Sí. ¿Te llamas Antonio? ¿Cómo se llama? René, bro. ¿Cómo te llamas? René. O sea, sí, René. ¿Cómo? René Antonio. Espera, que se va a ir ahora. Fuera, ¿cómo te llamas? René Antonio. Perfecto, muy bien. René Antonio, sí. Todos los nombres, bro. Ya, pero what the fuck, Antonio. Perfecto, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Quiero que cojas aire y duerme. Abre los ojos. No quiero que nada sea fingido, o sea, si no entras, no entras, no pasa nada. Coge aire, cierra los ojos y duerme. Nada. Ya me sé como que se me fue la olla, tío. A ver, estaba pensando, no sé si estaba fingiendo un poco por seguir el juego o realmente está dejándose llevar, que casi sería lo mismo pero diferente. Y entrando en un estado hipnótico y tal. No sé. A ver, voy a mirar un momentito para atrás, más que nada esto de aquí que se estaba pegado. Dos raíces de dos árboles. 3, 2, 1, ojos abiertos. ¿Puedes andar hacia mí? ¿Cómo es la sensación? Cada vez que lo intentas se vuelve más fuerte. Intenta andar hacia mí. Vale. Es imposible por mucho que lo intentes. Y mira, cuando yo... Está sugestionado y... O sea, no está... no está falseando. René, bro. ¿Cómo te llamas? René Antonio. Perfecto, muy bien. René Antonio, sí. Hacer una negación, o sea, cuesta un poquito más. O sea, tenía que estar en un grado más profundo. Para que olvide el nombre, por ejemplo,
O sea, decirle, no te vas a acordar de esto, hay que hacer que la persona esté más, o es mucho más sugestionable, o tiene que estar en un grado de hipnosis un poquitín más profundo, un grado que se dice grado 2. Aquí está en un grado 1 más o menos. Las sugestiones positivas, digamos, sí que las acepta. Todo el nombre, Ya, pero what the fuck entonces. Perfecto, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Quiero que cojas aire y duerme. Abre los ojos. No quiero que nada sea fingido, o sea, si no entras, no pasa nada. Coge aire, cierra los ojos y duerme. Nada. Vale. Ya me sé como que se me fue la olla, tío. Pero Tranquilo, no, esto se vuelve en un segundo. Vamos a hacerlo más fácil. Cierra los ojos y 1, 2, 3, duerme. Más profundo en este estado de relajación. Con cada segundo que pasa te relajas más y más en este estado de relajación. Cada segundo te relajas más y más. Quiero que notes cómo esta mano tiene como un globo de helio pegado y empieza a subir cada vez. Empieza a subir, a ascender, como si tuviese un globo que tirase de él hacia arriba. Estos globos de feria que se tiene cuando son niños que tiran de ti hacia arriba. Y quiero que notes cómo empieza a subir. Y cada vez que dé una palmada sube más rápido. Y se vuelve más fuerte esta sensación. Y cada vez que sube, te relaja más. Cuanto más sube, más te relajas. Y cuanto más te relajas, más sube. Más fuerte cada segundo. Perfecto, lo estás haciendo genial. Y más fuerte. En un momento voy a tocar tu mano. Cuando toque tu mano quiero que relajes la mano y con ella te relajes tú mismo. Es decir... Aquí se le puede decir, y ahora, bueno, ahora de pronto viene una brisa que arrastra el globo y bueno, más que nada para que vaya un poquito más rápido si queremos que tenga más velocidad este efecto. Le decimos esto que empieza a soplar viento, una brisa para que no sea muy fuerte, que hace que el globo se le vea con más fuerza. Decir, ahora 1000 veces más profundo. Perfecto, lo estás haciendo genial, genial. Marcos, era. En un momento cuando abras los ojos, cuando veas a Marcos, tú sabes quién es, lo conoces perfectamente, pero ya no se llama Marcos. Por mucho que tú creas que en un pasado que se llamaba Marcos, ahora se llama Luis. Y cada vez que lo veas, te va a venir a la cabeza Luis porque a partir de ahora ese es su nombre, no tiene otro nombre. 1, 2, 3, ojos abiertos. ¿Cómo te sientes? Muy relajado, ¿no? Relajado, o sea, mola la sensación. Es como que te sientes tranquilo por dentro. No sé, Mola, cada ¿no? uno funciona a su manera. A mí Sí. me hace como sentir como tranquilo. No sé, Genial. Oye, ¿cómo se llama? Marcos. Marcos, vale, no pasa nada, estás haciendo genial. Dame tu mano, por favor, y quiero que mires tu mano. Fíjate en los puntos, en líneas de tu mano, y cuando tu mano empieza a acercarse a tu cabeza, quiero que te vayas relajando más y más, hasta que te cueste más mantener los ojos. En ese momento quiero que los cierres, porque te pesan mucho. Cierra los ojos, ahora, y duerme más profundo en este estado de relajación. Déjate llevar más profundo con cada segundo que pasa. Quiero que relajes el cuello ahora, más profundo en este estado de relajación. Va. Aquí se le ve que profundiza más, por lo menos yo lo veo como más tranquilo, más relajado, no como al principio que parecía un palo de lo tieso que estaba de nervioso. Se le ve más relajadito ahora al chico. En un momento vas a intentar abrir los ojos. Cuando intentes abrir los ojos te encontrarás con que no puedes abrirlos, como si estuviesen pegados con silicona. No vas a poder abrirlos por mucho que lo intentes, pero esto solo va a servir para llevarte más profundo en este estado y demostrarte que tu subconsciente es súper poderoso. 1, 2, 3, intenta abrir los ojos ahora. Inténtalo con todas tus fuerzas, por favor. Y ahora vas a poder abrirlos. Ahora, perfecto. Muy bien, lo estás haciendo genial. Vale, mira, para que veas que la hipnosis no solo pasa dormido, o en ese estado que no, ya ves que no es dormido, sino que también puede pasar despierto, quiero que cojas la otra mano y que las enlaces. Fíjate aquí. Van a empezar a fusionarse como si fuese una bola de hierro. Y las bolas de hierro no se pueden separar. En un momento vas a intentar separarlas y te encuentras que no puedes separarlas. 1, 2, 3, intenta separarlas. Inténtalo con todas tus fuerzas, por favor. ¿Cómo es la sensación?
¿Lo estás intentando de verdad? Y ahora puedes separarlas. Es extraño, tío. Sientes como un imán ahí. No sé. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. A ver, cierra los ojos. Y duerme más profundo. Quiero que relajes todo tu cuerpo, cada segundo más profundo. Más profundo. ¿Puedes ponerte detrás suyo, por favor? Y quiero que le cojas porque en un momento va a caer. Perfecto. Cuando te abras los ojos, en mi mano tengo una bola de energía. No estoy diciendo que la vayas a ver, simplemente la vas a sentir. Cuando yo te lance la bola hacia ti, vas a ver cómo esto te impulsa como si fuese una brisa hacia detrás. Cuando notes esto, simplemente quiero que te dejes caer. Solo cuando lo notes, no en un momento que no lo notes. No quiero que lo finjas, simplemente cuando notes esta bola, quiero que te dejes llevar con ella y vas a caer más profundo de lo que has estado hasta ahora. 1, 2, 3, ojos abiertos. ¿Cómo te sientes? Abre las manos porque vas a caer. Acércate más, que es importante que lo cojas, confía en él. Fíjate, ¿eh? Aquí está la bola de energía. Déjate llevar ahora. Perfecto, lo estás haciendo muy bien. Me dejar caer, Ahora, cuando mi dedo te toque, simplemente vuelves a este estado de relajación. Mira mi dedo y más profundo. A ver, 1, 2, 3, ojos abiertos. Mira mi dedo y duerme más profundo en este estado de relajación. Perfecto. Cada segundo más profundo. En un momento voy a contar hasta 5 y cuando yo llegue hasta el número 5 te vas a sentir mejor de lo que te has sentido en toda tu vida. Ya no vas a estar hipnotizado, simplemente vas a tener esta experiencia genial que contar. 1, 2, coge aire. 3, 4 y por último puedes soltar aire y 5. ¿Cómo te sientes? Tranqui, relajado, tío. Tienes que probar. ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo que más ¿Qué fue la parte Lo que más mola es lo de las manos, tío. Si notas como que... Como que no se pueden separar. No. Pero Como no que es... me convences. Es Claro. extraño, me convences y no puedes. O sea, Perfecto, muy bien. eso es lo que mola, tío. Me encanta. Ahora te flipo. Vamos a ver. ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Vale, pues vamos a ver. ¿Cómo se siente? Segunda parte. A ver. No sé, bro. Es como que me puedo subir pero mal, ¿sabes? A ver, pero anda. ¿Me dejas tu mano? Mira, y ahora esta se queda tiesa. Intenta doblarla, no puedes. No, tío. Se queda esto tiesa, no puedes doblarla, por mucho que lo intentes. Fíjate cómo se empiezan a juntar y... duerme más profundo en este estado de relajación, más profundo en este estado. Quiero que pongas las dos manos delante tuya, estiradas, y quiero que te fijes en el espacio. Se van a empezar a unir en un segundo. Cuando se empiecen a unir, simplemente quiero que te relajes según se van uniendo, y cuando se toquen, quiero que cierres los ojos y te dejes llevar. Más unidos con cada segundo que pasa. 3, 2, 1 y déjate llevar, cierra los ojos y duerme más profundo en este estado de relajación, más profundo. Quiero que te imagines las mismas 10 escalones que se imaginó antes tu amigo y vas a ir bajando, relaja las dos manos ahora 10 veces más profundo. Vas a ir bajando y con cada escalón que bajes te vas a relajar más y más y más en este estado de relajación. 10, 9, 8, 7, 6, 10 veces más profundo. 5, 4, 3, 2, 1, coge aire. Déjate llevar más profundo ahora. Y duele, 0. Perfecto. Quiero que te imagines esta misma puerta que se imaginó antes tu amigo y que la abras. Pero esta vez detrás vas a ver un lugar que supongo que te gusta mucho, que es el lugar donde tú haces skate más frecuentemente. Quiero que te pases por él y disfrutes de él, porque supongo que como es un deporte que te encanta, que será algo que te traiga muy buenas experiencias. Quiero que disfrutes del momento, sobre todo. Que te dediques a observar todo y ver cómo todo esto tan mundano, tan habitual de ver, te trae tan buenas sensaciones. Pásate por aquí unos momentos. Perfecto, quiero que te pares ahí. Perfecto, ¿dónde estás? Y quiero que te fijes en tus pies.
te vas a convertir poco a poco en una farola. ¿Eso qué quiere decir? Tus pies están totalmente clavados al suelo. Por mucho que intentes moverlos, no lo vas a... Un detalle, lo que está haciendo aquí el hipnotista con su mano izquierda, exactamente esto, es dar unos toquecitos en el hombro, que son como, como diría yo, bueno, se hace mucho en PNL y tal, son para que quede bien grabado el mensaje, mensaje sugestivo. Lo podéis usar cuando hagáis hipnosis, así en el hombro, darle unos toquecitos así. Tiene que ir algo así como a ver, ¿cómo explicaría? O sea, con cada frase, en cada palabra, en cada sílaba, hay que darle pues un toquecito. Cada sílaba un toque, más o menos, para que la cosa se vaya quedando bien en la mente de la persona. Pues bueno, seguimos con el vídeo. a conseguir. Tranquilo que después vas a poder moverlos, lógicamente, y simplemente va a servir para demostrarte que eres súper creativo y que tienes una imaginación excepcional. Quiero que te imagines que cada vez que intentes mover los pies, se clavan más al suelo y más al suelo. 3, 2, 1, ojos abiertos. ¿Cómo te sientes? Pegado al suelo, tío. Anda para mí. No me mueve la rodilla, tío. ¿Eh? No me va la rodilla, tío. ¿No te va? A ver, pero anda. No me va la rodilla. Espera. A ver, ¿me dejas tu mano? Mira, y ahora esta se queda tiesa. Intenta doblarla, no puedes. No, tío. Y mira, igual que esa, se queda esta tiesa. No puedes doblarla, por mucho que lo intentes. Intenta doblarla con todas tus fuerzas, por favor. Un poco más. Sí, pero da igual. Cada vez que lo intentes... De hecho, ahora empieza a separarse, empieza a estirarse. Fíjate, por mucho que lo luches, se estira más y más. Más estirado. Y ahora se van a empezar a juntar las dos manos. Fíjate cómo se empiezan a juntar. Cada segundo se juntan más rápido. Perfecto. Lo estás haciendo muy bien. Y cuando se junten, vas a volver instantáneamente a esta sensación de relajación. 3, 2, 1 y... duerme más profundo en este estado de relajación, más profundo en este estado. Perfecto, lo estás haciendo muy bien. Ahora cuando abras los ojos, tus pies ya no están pegados al suelo y tus manos se pueden doblar normalmente. Pero, cada vez que te pregunte tu nombre, no vas a saber responderlo. Vas a saber responder cualquier pregunta del mundo, menos tu nombre. Va a ser esa sensación de que lo tienes en la punta de la lengua, pero no lo puedes decir. Tranquilo que después vuelve y solo sirve para demostrarte tu excepcional capacidad de imaginación. Quiero que lo borres completamente ahora, fuera. Perfecto, lo estás haciendo genial. 1, 2, 3, ojos abiertos. ¿Cómo te sientes? ¿Puedes mover los pies? Sí. Eso es importante, del todo, y doblar las rodillas. Sí. ¿Cómo te llamas? Marcos. Ah, bien. Me ha costado, tío. ¿Te ha costado? Mira, vamos a hacerlo borrarlo del todo, ¿vale? Verás cómo mola. Mira mi mano. Imagínate que es un borrador. Cuando pase para allá la mano, se va a borrar cada vez más el nombre. Fíjate. Borrando. ¿Cómo te llamas? Marcos. Perfecto. Una vez más, pero esta vez va a desaparecer del todo. 1, 2, 3. Borramos. ¿Cómo te llamas? Ah, ahora sí me acuerdo, tío. Marcos. Sí. Muy bien, lo estás haciendo genial. Mira, vamos a hacer otra cosa. Una cosa, ¿puedes tragar? Sí, A ver. puedo. Puedes, ¿no? Vale. Quiero que te fijes en esta zona. Intenta tragar ahora, no puedes. Y ahora sí que puedes tragar. ¿Cómo era la sensación? Sí, era como que no pasaba de aquí. O sea, de la lengua ya no... Ya no pasaba. Mira, quiero que la vuelvas a recordar porque ya no puedes tragar. Intenta tragar. Y ahora sí que puedes. Perfecto. Lo estás haciendo muy bien. Perfecto. Muy bien. Mira mi mano. Y duerme. Más profundo en este estado de relajación. Más profundo. Perfecto. En un momento cuando abras los ojos te vas a acordar de tu nombre, vas a poder moverte con facilidad. Simplemente es que vas a coger tu skate y no vas a saber cómo cogerlo. Algo tan ridículo como eso, no vas a saber coger tu skate. No vas a saber cómo se pone en la mano, no vas a saber cómo se tira al suelo, no vas a saber nada de skate. Tranquilo que esto después vuelve y además vuelve potenciado porque vas a saber mejor que nunca.
Cuando abras los ojos vas a saber hacer de todo, pero no vas a saber montar en skate. 3, 2, 1, ojos abiertos. ¿Cómo te sientes? Si ya no sabía montar antes. ¿Quieres probar? Coge el skate. ¿Tengo que andar con él? Sí. Voy a subir por aquí, tío. ¿Ya puedes? A ver. ¿Cómo se siente? No sé, bro. Es como que me puedo subir pero mal, ¿sabes? A ver. Ok, vale, ahora. Cuidado que el equilibrio falla, ¿eh? Como que este pie me hace como está muy arriba, ¿sabes? Me le quita el pie. Por cierto, ¿cuántos años llevas haciendo skate? Nada, tío, un mesito. ¿Un mes solo? Sí. Ah, bueno, vale, entonces tampoco es... Pero... Es como que el pie, tío, se queda ahí para arriba. Vale, perfecto. Mira mi mano y duerme más profundo en este estado de relajación. Perfecto. Con cada segundo que pasa te relajas más y más y más en este estado de relajación. En un momento vas a abrir los ojos. Cuando abras los ojos, tu amigo ya no es quien es. Es el famoso que siempre has querido conocer. Esa persona que has estado deseando conocer toda tu vida. Cuando le veas, vas a ver que es él, que habla como él, que anda como él, y que habla como él, le vas a oír, le vas a sentir como si fuese él. Y por tanto vas a actuar como si fuese él. Vas a ver qué creatividad tienes. 3, 2, 1, ojos abiertos. No, esto ya se me fue, tío. ¿Se te fue? Sí, aquí ya... Perfecto. Siempre, tío. ¿Quién es? René. Perfecto. Tranquilo, dame tu mano, porfa. Cuando deje caer tu mano, caes instantáneamente a ese estado de relajación. 3, 2, 1, duerme más profundo en este estado de relajación. Más profundo, con cada segundo que pasa te relajas más y más y más y más. Cada segundo más relajado. Perfecto. En un momento voy a contar hasta 5 y cuando llegue al número 5 te vas a sentir mejor de lo que te has sentido en toda tu vida, como si hubieses tenido una siesta de 8 horas. Esta sensación tan energizante y con tantas ganas de seguir con el día que vas a sentirte increíble. 1, 2, 3, 4 y os abiertos 5. Pero me siento guay, tío, también. A ver, ¿puedes montar en skate, porfa? A ver, sí, sí, vale. Vale, genial. ¿Qué sentiste? A ver, Va. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Vamos a YouTube. Bueno, total. Que pues eso, hasta aquí el programa de hoy, que ha sido quizá un poco más largo de lo habitual, pero bueno, espero que os haya gustado. Voy a seguir haciendo así unos cuantos análisis. Al final el tiempo que os decía que como llovía y tal, que no podía salir y tal, pues bueno, parece que hoy ha hecho un mejor tiempo, así que mañana que no tengo nada que hacer, pues me iré por ahí a grabar y os podéis subir alguna cosa. Quiero hacer un tutorial que ya lo veréis mañana o pasado, o bueno, esperemos que mañana. Y bueno, eso, que os ha gustado el vídeo, votar. Bueno, sí, votar, podéis votar cuando haga una encuesta, ya votaréis. Así, el vídeo pasado que puse, podéis decir lo que queráis, de lo que os guste, o sea, me podéis enviar vuestras propuestas y tal. Y bueno, ya he recibido algunas cosas, las tengo en cuenta. Si os ha gustado el vídeo, poner al pulgar para arriba. Muy importante esto de que os suscribáis. He visto que está creciendo poquito a poco el canal, pero bueno, que está muy bien. Os agradezco mucho cada uno de vosotros que os suscribís y hacéis grande el canal. Cuando llegamos a 100 personas suscritas, haré un sorteo solo para las personas que están suscritas aquí al canal de YouTube. Y bueno, darle a la campanita también para no perderos nada y estar al tanto de todo lo que vamos haciendo. Y bueno, pues en principio mañana subiré otro vídeo. Pues nos vemos mañana y bueno, pues eso, saludos. Venga, chao.